Bueno, en primer lugar quiero saludarlos a todas y a todos y decirles que me place mucho estar acompañándolos en esta jornada. No había venido antes al Socorro. Me parece muy laudable todo este movimiento de base popular en defensa del ambiente, en defensa de la vida, en defensa de la paz, en defensa de la justicia. Creo que no muchas poblaciones han desarrollado este movimiento de base, arraigada, con mucha convicción en la defensa de la naturaleza y en la defensa de la vida. Por eso quiero felicitarlos y estimularlos para que este movimiento ambiental que reúne toda la defensa de la vida, el ambiente, la paz y la justicia se siga desarrollando y siga creciendo y se siga fortaleciendo. Me habían pedido hacer una reflexión sobre el problema de la paz en este momento, en esta coyuntura del gobierno actual. Se habla de la paz total, hay mucho desconcierto porque no se entiende muy bien qué es eso de la paz total. Hay también preocupaciones porque a la vez que se habla tanto de paz, la violencia se sigue desarrollando intensamente en todo el país. Yo creo que es muy importante que la población analice a fondo de dónde venimos en esta problemática de la paz y para dónde vamos. A mí me tocó participar en una parte en el proceso anterior de paz del presidente Santos, en las conversaciones de La Habana con las FARC, en una comisión que se llamó Comisión Histórica del Conflicto. Allí intervinimos 12 personas con pensamientos y maneras de pensar muy distintas. Sin embargo, en algo nos pusimos de acuerdo, y es que la raíz más profunda de la violencia en Colombia, de las guerras, ha sido la tierra, el problema de la tierra. Viene desde la independencia de España. Habría mucho que analizar, pero creo que me voy a centrar un poco en un análisis del proceso de paz del presidente Santos, porque creo que todo el mundo sigue pensando que el problema fundamental es que no se cumplió el acuerdo de paz. Pero yo creo que toda la discusión, toda la elaboración de ese acuerdo de paz tuvo fallas muy profundas y es muy importante tenerlas claras para que no volvamos a caer en esos errores. Es un hecho que llevamos 40 años firmando acuerdos de paz. Tal vez no todo el mundo ha concientizado esto. El último ciclo, que lo ubico en el gobierno del presidente Betancur,
ya cumple 40 años de paz, de búsqueda de la paz. Y quiero que analicemos brevemente ese recorrido, esa búsqueda de la paz en todos los gobiernos de los últimos 40 años. Y veamos si ese camino realmente nos lleva a la paz. Todos estos presidentes que ven allí, pues han intentado hacer acuerdos de paz. Desde el presidente Betancur, Barco, Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe y Santos. 35 años cuando elaboré este análisis en 2017, ya llevamos 40 años. Arrancamos en el año 82, en el gobierno de Betancur. Ustedes recuerdan, los mayores, porque ya hace un buen tiempo, que en el discurso de posesión en la Plaza de Bolívar, él dijo que no se va a derramar una sola gota de sangre colombiana. Y le tendió la mano a todos los grupos armados para que cambiaran las balas por votos y les ofreció convertirlos en partidos políticos legales con todas las garantías para actuar. Sin embargo, esta propuesta de paz de Betancur no tuvo respaldo ni de las Fuerzas Armadas, que se pronunciaron inmediatamente en contra, ni de los partidos políticos, ni del empresariado, ni de los medios de comunicación, ni de la iglesia. Hubo un par de obispos que lo respaldaron a medias, los demás no quisieron respaldarlo, ni del Congreso. ¿Qué hizo Betancur? Pues empezó a nombrar unas comisiones de sociedad civil en que le ofreció a escritores, artistas, deportistas inclusive, conformar estas comisiones de diálogo con las guerrillas y firmar esos acuerdos. También ofreció una ley de amnistía muy amplia, sin muchos requisitos. Y firmó un acuerdo con las FARC en marzo del 84, que fue el nacimiento de la Unión Patriótica. También otros grupos se sumaron a esta paz, como el M-19, el EPL y el ADO, en agosto del año 84. Sin embargo, el incumplimiento que hubo, porque Betancur tenía inclusive en su gabinete ministros que le boicoteaban los acuerdos, llevó primero al genocidio de la UP, cuando la UP acepta la propuesta de Betancur de convertirse en partido político. Las FARC aceptan la propuesta de convertirse en partido político como UP y participan por primera vez en elecciones en el año 85. Inmediatamente comienza la matanza, que llega a varios miles, llegan a matar a todos los que fueron elegidos en las primeras elecciones, que fueron numerosos, ministros, congresistas, gobernadores, alcaldes, concejales, en fin, y sobre todo la militancia, los líderes de la militancia de este partido.
cerca o más de 5.000 personas son asesinadas. La imagen de Betancourt ya venía con manchas del pasado porque a él le había tocado coordinar la masacre de Santa Bárbara, la masacre de los trabajadores del cemento en los años 60, y terminó con otra mancha peor que fue la masacre del Palacio de Justicia. Ustedes recuerdan que el M-19 le quiso hacer un enjuiciamiento por el incumplimiento de los acuerdos de paz. Él no le respondió al teléfono al presidente de la Corte Suprema de Justicia que pedía un cese de fuego, y hubo la sospecha, por lo menos, pues con muchos indicios, de que en esos días hubo un golpe de Estado y que los militares le dijeron a Betancourt: si usted quiere seguir siendo presidente, acepte lo que pasó en el Palacio de Justicia, asúmalo como perpetrado por usted mismo. Y Betancourt aceptó. Él prometió escribir la verdad de lo que pasó esos días en un libro que solo se podía publicar después de su muerte, pero murió y no se ha publicado esa verdad. Después viene el gobierno de Barco, que ordena una nueva etapa de paz en 3 etapas: distensión, transición y reincorporación. Antes de firmar los acuerdos, firma 4 declaraciones conjuntas entre el gobierno y el M-19 en el año 89. Luego también se vuelven a involucrar las FARC en ese proceso de paz a través de una comisión de notables y otros grupos de lo que ya existía en ese momento, la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. Hay una discusión del proyecto de reforma de la Constitución en el Congreso que va a terminar en la Constituyente. Se aprueba una mesa de trabajo para la paz que elabora un pacto político por la paz y la democracia. Ya al final del gobierno va a terminar en la constituyente del presidente Gaviria. En las elecciones de Gaviria, la 7ª papeleta, que es legalizada por un decreto, aprueba por gran mayoría la Asamblea Constituyente. Viene el gobierno de Gaviria, viene la Constituyente, una cumbre política que aprueba un mecanismo y los temarios de la Asamblea Constituyente, que se elige el 9 de diciembre del 91, pero esa misma fecha Gaviria ordena el bombardeo de la Uribe, donde funciona el secretariado de las FARC. Sin embargo, Gaviria va firmando pequeños acuerdos de paz con otros grupos más pequeños, con el PRT, con el EPL, inicia nuevamente un diálogo con la coordinadora guerrillera en Arauca, en Caracas, y luego se traslada a México, en Tlaxcala, pero es un proceso que nuevamente fracasa. Y se rompen las conversaciones. Sin embargo, Gaviria, cuando ya es aprobada la constituyente, crea un pequeño congreso
que aprueba que toda la legislación de estado de sitio de cerca de 30 años siga vigente y pase a la legislación permanente. Gaviria sigue firmando pequeños acuerdos de paz con otros grupos al final de su gobierno. El gobierno de Samper promete un nuevo proceso de paz, pero ustedes recuerdan que desde el comienzo de su gobierno fue denunciado por los Estados Unidos, por la DEA, de que su campaña se había financiado con el dinero del narcotráfico y se le abre el famoso proceso 8000 y Samper se gasta sus 4 años de gobierno defendiéndose en el Congreso y en nivel internacional de esa acusación. Sin embargo, al final del gobierno Gaviria se había aprobado una ley que era la ley 356, que creaba las empresas militares privadas y que fueron como la nueva forma del paramilitarismo que el gobierno de Barco había tratado de quitarle el piso constitucional. Y sin embargo, con esta ley de Gaviria, utilizada también por Samper, se recicla el paramilitarismo a través de las empresas militares privadas, que se convierten prácticamente en un paramilitarismo legal. Después viene el gobierno de Pastrana, que ganó las elecciones convocando de nuevo a la paz, a una sociedad que estaba ya extenuada por la guerra, pero se contentó con despejar un área muy grande de 4 municipios entre el Cauca, el Caquetá, el Caguán, la zona del Caguán, una zona muy amplia, muy grande, que según se supo después por entrevistas que le hicieron a Marulanda, a Tiro Fijo, él dice que él no estuvo de acuerdo con una zona tan grande, que él había pedido un solo municipio. Sin embargo, Pastrana desmilitariza toda esa zona, pues según algunos sacó las brigadas militares de la zona, pero inundó la zona de paramilitares. Y esta fue la desconfianza de Tiro Fijo el día de la inauguración del proceso de paz en el Caguán, que no quiso presentarse, fue la famosa silla vacía, porque no tenía confianza en su seguridad. Bueno, el proceso de Pastrana, después de despejar esta zona, firma una agenda de diálogo de 140 temas para discutir con la guerrilla, pero firma la agenda y al otro día se va de viaje a Washington a negociar con los Estados Unidos el Plan Colombia, que el Plan Colombia es un plan militar. Y esto es lo que le quita credibilidad a Pastrana, y por eso los diálogos del Caguán, en primer lugar, el gobierno no participa en las audiencias que se dan en el Caguán, pero hay una falta de credibilidad de las guerrillas porque al mismo tiempo, digamos, con un brazo él está firmando la agenda de negociación y con el otro brazo está firmando el Plan Colombia con los Estados Unidos.
Después viene el gobierno de Uribe, que propiamente no ofreció, sí en algún momento ofreció algún diálogo con la guerrilla, muy pasajero, pero su diálogo fue fundamentalmente con los paramilitares. Ofreció una desmovilización de los paramilitares, ya que él era acusado ya ampliamente de impulsar el paramilitarismo en el país. Sin embargo, él se inventó dos leyes, una ley, la 782, para desmovilizar a los paramilitares de base, los campesinos, los jóvenes que estaban en esos grupos paramilitares, que siempre habían tenido prohibición de cargar en sus bolsillos la cédula de ciudadanía. No se identificaban y más bien pasaban por todos los retenes militares y policiales con el carnet de las convivir, y con ese carnet podían pasar las armas por todos los retenes. Sin embargo, sus nombres no eran conocidos, y para ellos es que Uribe aprueba la ley 782, en que se pueden desmovilizar, hacen una cantidad de ceremonias de desmovilización, inmediatamente la fiscalía va a investigarlos, a ver si tienen deudas con la justicia, y a pesar de que todos ellos han cometido matanzas y atrocidades, sus nombres no están en la dirección de fiscalías, porque nunca han utilizado su cédula, sino su alias como paramilitares. Entonces, después de las ceremonias de desmovilización, se van tranquilamente para sus casas y luego se involucran en una serie de empresas que Uribe ha creado previamente para vincularlos a ellos como empresas productivas, sobre todo las empresas de palma africana. Y la otra ley de Uribe fue la ley 975, que esa sí era para los paramilitares conocidos, tipo Mancuso, tipo Los Castaño, en fin, que todo el país los conocía y les conocía sus nombres y sus imágenes, sus fotografías. ¿Y a ellos qué les ofrecen la ley 975? Pues un sistema de justicia transicional con unos privilegios judiciales, con rebajas de penas, con penas alternativas, etcétera, llenas de privilegios que mucha gente interpretó como realmente una ley de impunidad. Después viene el presidente Santos, y aquí nos vamos a concentrar un poco más en este, que fue el último acuerdo de paz, el último proceso de paz, tal vez el más largo, duró de 2012 a 2016, el más asesorado por la comunidad internacional, el más centrado en puntos fundamentales, en 4 puntos prácticamente: tierra, participación, droga y víctimas, adicionado con los procesos de desmovilización y de implementación. Sin embargo, el presidente Santos, pues es un hombre muy calculador, con una ideología profundamente neoliberal, capitalista, y cuando él prepara esto, lo prepara con un lenguaje también de guerra, y él anuncia que él va a someter por la fuerza
a los líderes guerrilleros de las FARC y del ELN. Y se propone, antes de firmar el acuerdo de paz, eliminar a estas tres personalidades de las FARC, el Raúl Reyes, el Mono Jojoy y Alfonso Cano de las FARC, y del ELN a Gavino y a Antonio García. Logra eliminar a estos tres de las FARC en formas muy irregulares, a Raúl Reyes invadiendo a otro país contra el derecho internacional en el Ecuador, a Alfonso Cano ordenando que lo maten cuando está capturado, indefenso, sin armas y enfermo, lo que el mismo arzobispo de Cali protestó diciendo: esto no es una muerte en combate, esto es un asesinato. Y se sabe que Santos ordenó que lo asesinaran cuando ya estaba capturado, y el actual canciller Álvaro Leiva, que conocía personalmente que ya existía unas conversaciones entre Santos y Cano, sin embargo ordena su asesinato estando ya en conversaciones de paz con él. Álvaro Leiva dice que él realmente no entiende cómo puede una persona llegar a esa, y a la hora de la verdad es un crimen de guerra en el derecho internacional, pero a Santos no lo han juzgado por ese crimen de guerra. Bueno, de todas maneras, después de todos estos hechos, antes de convocar al proceso de paz, hay una carta de Timochenko a Santos que es pública en todos los medios de comunicación, que produce conmoción en el país. Dice, entre otras cosas: eso de ostentar poder y mostrarse amenazante y brutal no puede ganar las simpatías de nadie. La historia nos enseña que a la inmensa mayoría de seres humanos les repugna este tipo de fanfarronadas. De niños aprendimos que solo los ogros más malvados suelen actuar de ese modo, y con el tiempo aprendimos a asociar esas conductas a los seres más perversos. Matar salvajemente a un ser humano con métodos notoriamente desproporcionados para pararse sobre su cadáver y señalar a otros que les tiene reservado el mismo tratamiento, tiene la virtud se me perdió una línea. Bueno, el grado de ruindad moral que exhiben horroriza al más sano de los juicios. Muy poca gente conoce en el reinado de cuál emperador romano fue crucificado Jesús, pero creo que por encima de las propias creencias, en todas partes se profesa el más elevado respeto por él, porque prefirió el suplicio y la cruz antes que renunciar a sus ideas. Las FARC son miles y miles de revolucionarios que soportan las más duras condiciones porque creen firmemente en su causa. No ganan un solo centavo, no poseen nada material, el movimiento les da lo que necesita. Bueno, aquí se me perdieron dos líneas allí. Quizás la impresión de esta carta y otras reacciones que hubo en el país a esa violencia de Santos lleva a anunciar la apertura rápidamente de los diálogos el 4 de septiembre del 2012.
su presentación pública parecía avanzar sobre todos los procesos anteriores. La agenda es de 6 puntos, 4 referidos a problemas realmente sentidos por el país: tierra, democracia, droga y víctimas, y 2 sobre el proceso, fin del conflicto e implementación. ¿Cuáles eran las expectativas frente a este proceso? La guerrilla, la inauguración se da en Noruega, en la ciudad de Oslo, el 18 de octubre de 2012, y hay un discurso de Iván Márquez, que es el negociador de las FARC, que dice: una paz que no aborde la solución de los problemas económicos, políticos y sociales generadores del conflicto es una veleidad y equivaldría a sembrar de quimeras el suelo de Colombia. Venimos a la mesa con propuestas y proyectos para alcanzar la paz definitiva, una paz que implique una profunda desmilitarización del Estado y reformas socioeconómicas radicales que funden la democracia, la justicia y la libertad verdaderas. La titulación de tierras, tal como la ha diseñado el actual gobierno, es una trampa. Encarna una suerte de despojo legal a través del cual se busca que el campesino, una vez con el título de propiedad en sus manos, no tenga otra salida que la de vender o arrendar a las transnacionales y conglomerados financieros. Hemos venido a desenmascarar a ese asesino metafísico que es el mercado, a denunciar la criminalidad del capital financiero, a sentar al neoliberalismo en el banquillo de los acusados como verdugo de pueblos y fabricante de muerte. Esto no es un espacio para resolver los problemas particulares de los guerrilleros, sino los problemas del conjunto de la sociedad. Y dado que uno de los factores que más impacta negativamente a la población es la suscripción de los tratados de libre comercio, este es un tema que tendrá que abordarse indefectiblemente. Pero la paz no significa el silencio de los fusiles, sino que abarca la transformación de la estructura del Estado y el cambio de las formas políticas, económicas y militares. Bueno, este discurso bueno, es que se me está perdiendo parte del texto, pero inmediatamente en Oslo mismo, esa misma tarde, el negociador de parte del gobierno, que era Humberto de la Calle, le respondió diciendo que él tenía orden del presidente Santos de anunciar que el modelo económico no se podía tocar, que el modelo político no se podía tocar y que el modelo militar no se podía tocar. Al otro día, bueno, ¿cuáles eran las expectativas del gobierno? Los discursos del presidente Santos en sus viajes a Europa, a Norteamérica, eran favorecer la inversión extranjera, la presencia de empresas multinacionales extractoras de recursos renovables. ¿Y cuál era la expectativa de los movimientos sociales? Reformas económicas, reformas políticas urgentes, pues había millones de desplazados ya, sindicalistas forzados a desafiliarse, movimientos cívicos, indígenas, afrodescendientes, presos políticos y familias, y movimientos ecológicos que estaban anhelando cambios de fondo. Pero el balde de agua fría de Humberto de la Calle esa tarde, pues es el modelo
económico no se toca, el modelo político no se toca y el modelo militar no se toca. Los diálogos se inician al otro día en La Habana con profundas contradicciones. Uno se pregunta, pero ¿sobre qué van a negociar entonces? Si no se pueden tocar las raíces de la violencia. Vamos a pasar un vistazo rápido a los puntos de la negociación. El primero era la tierra. Se demoraron 7 meses discutiendo el problema de una reforma agraria. Las FARC entregaron un paquete de 100 propuestas de reforma agraria que fueron rotundamente negadas. Y hay que recordar que las FARC, cuando nacieron en el año 64, cuando los bombardeos de Marquetalia, nacieron con un documento que era una propuesta de reforma agraria. Sin embargo, estos mecanismos que proponían las FARC de desconcentración de la propiedad agraria, abolición o regulación del latifundio, ellos llaman el derecho de superficie, la desganaderización de grandes extensiones del país, nuevos criterios de ordenamiento territorial para la producción de alimentos que estaba prácticamente exterminada y la protección del medio ambiente, la prohibición y restricción de proyectos mineroenergéticos destructores del ambiente y el freno a la extranjerización de la tierra y de los recursos. En 7 meses de discusión no se llegó a ningún acuerdo. El gobierno negó rotundamente todas las propuestas, las 100 propuestas de las FARC, y las FARC finalmente terminaron cansadas sometiéndose a la propuesta del gobierno. La propuesta del gobierno era hacer un fondo de tierras para las familias que no tenían tierra, que al final lo propuso como de 3 millones de hectáreas y un fondo o una extensión de 7 millones de hectáreas para titular, no donación de nuevas tierras, sino de las tierras que ya tenían los campesinos para titularlas. Las FARC también habían propuesto reversar los tratados de libre comercio, reversar las concesiones y licencias transnacionales, reversar la apropiación privada de los saberes, las patentes, que convierten el saber, incluso el saber del campesino, en una propiedad privada de empresas muy poderosas. El freno al comercio creciente de los transgénicos y de los agroquímicos. Todo esto se oponía al discurso inaugural de Santos, que era la locomotora guerrillera y la locomotora minera. O sea, Santos proponía como modelo de desarrollo llenar el país de empresas mineras, la firma de tratados de libre comercio y garantizar la tierra como mercancía, que eran las leyes liberales de transferencias de tierras. Entonces llegan finalmente las FARC a someterse a la propuesta de 3 millones de hectáreas del gobierno para repartir a la regularización de 7 millones y adiciones de elementos de desarrollo rural, pero ponen vías nuevas, redes eléctricas, redes de conectividad, planes de riego, etcétera, etcétera, pero en un lenguaje
completamente abstracto, donde no dicen quién va a hacer eso, cuándo lo va a hacer, cómo lo va a hacer, con qué condiciones lo van a hacer. Entonces las FARC envían sus propuestas a un congelador y las llaman las salvedades. Ahí están, digamos, las principales propuestas de reforma agraria, pero que no las logran aceptar por parte del gobierno y confían en que al final de las negociaciones puedan volver a discutir esto, lo cual no se dio, nunca lo pudieron volver a discutir. Hay algo muy curioso aquí, y es que mientras están discutiendo esto de la tierra, el presidente Santos mete al Congreso ese proyecto de ley de los CIDRES, las zonas de interés de desarrollo rural y económico y social. ¿Por qué mete ese proyecto? Resulta que la única ley de reforma agraria que había de antes, que era aprobada en el gobierno de Samper por allá en el 96, había un articulito que prohibía que los baldíos se donaran a gente que no fuera gente muy pobre y en extensiones muy modestas. Y Santos con esta ley quiere tumbar ese artículo para que los baldíos se le puedan donar también a las empresas ricas, a las familias ricas y a las multinacionales. El único artículo que protegía unas tierras para los pobres lo tumban con esta ley. El segundo punto, que era la participación. Las FARC entregan también 100 propuestas en 11 capítulos. ¿Qué proponen allí? Modificar la estructura corrupta del Estado, el clientelismo, la corrupción mafiosa, la no independencia de los poderes, que los investigados suelen elegir a sus investigadores, el presidencialismo, el aparato electoral corrupto y sostén de corrupciones, las decisiones económicas a favor de una élite, la fuerza pública apoyada en doctrinas y control foráneo de salvajismo represivo. ¿Se desconectó? ¿Ya se conectó otra vez? Sí, ya se conectó. Bueno. Todo esto el problema de la oposición política que no tenía garantías, la viabilidad de las actividades de las FARC como partido político, etc. La carencia de mecanismos de participación en las ciudades, bueno, todo eso también es negado en las negociaciones. El acuerdo tiene una pobre incidencia, es pobre en incidencia, digamos, en cosas concretas, en cambios, ¿ya? Pero muy rico en retórica. Yo creo que es el acuerdo en que más prometen cosas, lo mismo sin afirmar quién las va a hacer, cuándo las va a hacer, cómo las va a hacer, etcétera. Son promesas en el aire. Hablan de unas garantías a la oposición y a los movimientos sociales. Son mecanismos realmente que ya los conocíamos de mucho tiempo atrás, como las alertas tempranas, las comisiones de alto nivel para dar garantías y seguridad, el aumento de penas para los infractores,
Pero, por ejemplo, no se aborda el problema más sentido del movimiento social en ese momento, que era el problema del SMAT, y que después va a causar tragedias enormes en el estallido social, sobre todo del 21. Hablan pues de reconciliación y convivencia, veedurías ciudadanas, pero todo esto, como les digo, es un trato abstracto. Una piedra de toque para los movimientos sociales y sobre todo los movimientos étnicos era la consulta previa sobre los proyectos de desarrollo que estaban en sus territorios. Esto tampoco se toca. La participación política se viene a concentrar en el aumento cuantitativo en las elecciones. Y digamos, los dos instrumentos que aparecen allí en este capítulo de la participación es reforzar los partidos políticos y reforzar el caudal electoral, que más gente vote, o sea, partidos y votación. Es lo que hemos venido sufriendo durante décadas del clientelismo, sin que se toquen las estructuras propiamente clientelistas. Las FARC terminan enviando al congelador 14 salvedades porque el gobierno no acepta ninguna de sus propuestas. Esas salvedades son la reestructuración democrática del Estado, las reformas del sistema electoral, la revisión de los mecanismos de participación ciudadana, la proscripción del tratamiento militar a la protesta social, el desmantelamiento del SMAT, la elección popular de organismos de control, la participación ciudadana en asuntos de interés nacional, la democratización de la información y la comunicación, el ordenamiento territorial, el control social y popular de la política económica, la participación social en el COMPES y otros organismos, la democratización de la justicia social urbana, los derechos políticos y garantías de participación a comunidades étnicas mediante la consulta previa, la participación popular en integración latinoamericana y la veeduría ciudadana a tratados y convenios con otros países. Eso se va al congelador y nunca más se vuelve a revisar. El punto que me parece que tuvo más éxito fue el de la droga. Aquí las FARC solamente hicieron 50 propuestas, pero esto tuvo un inconveniente de entrada. El gobierno acusó a las FARC de que eran el mayor cartel de narcotráfico del mundo. Y las FARC evidentemente negaron que eso fuera cierto, pero en la mesa estaba el general Naranjo, que era vicepresidente y había sido director de la policía, y él dijo que él tenía todas las pruebas para demostrar que las FARC eran el mayor cartel del narcotráfico. Ellos le dijeron: traiga las pruebas, y pasaron varios periodos de negociación en que había recesos y volvían, y le preguntaban al general Naranjo: ¿trajo las pruebas? Decía: no, todavía no las tengo. Pero esto se cruzó con el interés de reelección de Santos, y Santos empezó a acosar y le dijo al general Naranjo: si no ha sido capaz de conseguir las pruebas, entonces pasen a otro punto, pero necesito que lleguen a un acuerdo sobre la droga lo más rápidamente. Y yo creo que fue el acuerdo, digamos, más aceptable en el papel. Tratar la adición
primero, no perseguir, digamos, a las cadenas más débiles de los raspachines, ¿no?, que eran los más perseguidos, sino perseguir a los grandes narcotraficantes internacionales. Tratar la adicción a la droga como un problema de salud pública y no de orden público, no un problema penal. Las políticas de sustitución de cultivos de uso ilícito con alternativas de producción agrícola, los diálogos participativos con las comunidades que estaban en esas zonas de cultivos, la suspensión de aspersiones aéreas, el reconocimiento de usos y tradiciones medicinales de la coca, concentrar la represión en grandes traficantes y sus aliados bancarios y su injerencia electoral, y en la fuerza pública, en los partidos y empresas. Sin embargo, esto pues se aprobó. El único punto de divergencia fue la aspersión aérea. El gobierno sostenía que se debía dejar la aspersión aérea como último recurso, y las FARC decían que se debía abolir definitivamente porque eso era contra la salud y contra el medio ambiente. Pero quedó la divergencia entre el gobierno y las FARC en ese punto. Bueno, ya está lo del cartel. Al congelador en este punto fueron solamente 4 salvedades, que eran el diseño de una nueva política criminal que englobe una nueva política antidrogas, la suspensión inmediata de las aspersiones aéreas, junto con la identificación de las víctimas de esas aspersiones, porque hay víctimas que murieron por la aspersión aérea, y su reparación, la reestructuración del sistema de salud pública y la realización de una conferencia nacional sobre la política de lucha antidrogas. Después vino el punto más polémico de todos, que era el problema de las víctimas y la justicia. ¿Por qué? Porque la misma guerrilla sabía que aquí había que aprobar una justicia para las víctimas y que ellos iban a ser juzgados. Y ellos habían dicho previamente que ellos no se iban a someter a la justicia colombiana, al aparato judicial colombiano, porque era un aparato corrupto, porque siempre se había ensañado era en la insurgencia y porque alimentaba la mayor impunidad. Entonces ellos propusieron, por ejemplo, que ellos fueran juzgados en otros países. También propusieron que se construyera una corte penal latinoamericana, y en La Habana estuvieron hablando con embajadores de varios países y varios estuvieron de acuerdo en crear la corte penal latinoamericana que podía juzgar a los que participaron en el conflicto armado colombiano. Sin embargo, esta propuesta se cayó en un momento dado y entonces vino la crisis. Los diálogos estuvieron a punto de cesar, de romperse. Santos les mandó varios asesores, pero no los convencían. Y finalmente Santos, muy desesperado, les mandó una comisión de altísimo nivel con 2 expresidentes de la Corte Constitucional, con 2 asesores extranjeros y con 2 abogados colombianos.
Y esta comisión llegó ya con una propuesta, y esa propuesta les pareció aceptable de entrada tanto a la guerrilla como al ejército. Entonces se desbloqueó el diálogo. Las FARC habían hecho también 100 propuestas sobre la justicia, reconocer también a las víctimas colectivas y a las víctimas del modelo económico de desarrollo, darle un tratamiento adecuado a las víctimas del conflicto con el derecho internacional humanitario y la juridicidad guerrillera, reconocimiento de los presos políticos y víctimas de montajes judiciales, de reconocimiento de los sujetos políticos de resistencia, un censo nacional de víctimas, iniciar la investigación sobre las víctimas desde 1930 en adelante, responsabilidades sistemáticas y múltiples, incluyendo a las FARC, y profundización en la responsabilidad del Estado. Que se considerara el cierre de soluciones, que fue lo que llevó a la lucha armada, porque no había soluciones políticas, la implantación de modelos económicos victimizantes, las doctrinas criminales, sobre todo de las Fuerzas Armadas, la eliminación del delito político, la criminalización de la protesta social, los pactos de impunidad contra los derechos de las víctimas, las estructuras paramilitares, el reconocimiento de las responsabilidades de las FARC. Bueno, pasando un poco más rápido, ahí se amplió un poco, no solamente la parte de justicia, sino que ahí se habló de la Comisión de la Verdad y de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos. Se hizo un plan un poco más amplio. Sin embargo, hay que recordar que en este momento se bloquearon los diálogos nuevamente porque estoy retrasado aquí. ¿Qué pasó? El expresidente Gaviria sacó una carta pública alertando a los militares, a los empresarios, a los exfuncionarios del Estado, a los expresidentes, diciéndole, ojo con lo que están aprobando. En el Cono Sur, en Argentina, en Chile, en Brasil, cuando terminaron las dictaduras militares, aprobaron unas leyes de amnistía para olvidar todo el pasado. Pero unos años después vinieron tribunales internacionales y tumbaron las leyes de amnistía. Y entonces empezaron a ir a la cárcel generales, coroneles, expresidentes, exempresarios, etcétera. Entonces, ojo que no nos vaya a pasar acá lo mismo. Y esa carta de Gaviria sembró el pánico en toda la clase dirigente colombiana. Y entonces Santos empezó muy preocupado a proponer soluciones, diciendo, no, vamos a blindar el acuerdo de paz. Y propuso que el acuerdo se llevara al archivo de la ONU, de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, del Consejo Federal Suizo, que es el guardián del derecho internacional humanitario, etcétera, y que se constituyera un tribunal que defendiera las sentencias de la JEP
aunque fueran 20, 30 años después de que hubieran sido sancionadas. Y todos estos blindajes los aprobaron. Sin embargo, a mí me parecen que son blindajes muy frágiles. Pero con eso Santos logró aplacar a la clase política de ese temor de que después los fueran a juzgar a ellos. Sin embargo, los militares sí siguieron con mucho temor y en las últimas semanas de los diálogos en La Habana, Santos logró meter un documento de privilegios enormes para los militares y no se lo consultó a las FARC. Entre esos privilegios, por ejemplo, está prohibido darle amnistía a los militares y a los funcionarios de los estados. Pero entonces se inventaron una amnistía con otro nombre, que la llamaron la renuncia a la persecución penal, y lograron que los militares se acogieran a esta ley de renuncia a la persecución penal como una ley de amnistía. Bueno, ya así para resumir un poco, ¿cómo quedó la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, que fue el acuerdo a que llegaron militares y guerrilleros? En primer lugar, crearon una especie de unidad de investigación, que es una especie de fiscalía. Luego, una sala de reconocimiento de verdad, responsabilidad y determinación de hechos y conductas, y una sala de amnistías e indultos, y una sala de definición de situaciones jurídicas. Después crearon un tribunal dentro de la JEP, un tribunal con 4 secciones. La primera sección es la instancia para los que reconocen verdades y responsabilidades, aprobarles, digamos, las verdades que ellos reconocen. La otra sala o la otra sección es para los que no reconocen las verdades. La otra sección es una revisión de sentencias, la otra una sala de apelaciones, y esa roja es la que se puede reunir 20, 30, 40 años después de que haya pasado todo esto, cuando sean impugnadas las sentencias de la JEP, para defender las sentencias de la JEP. Ese es el blindaje que se inventó Santos. ¿Cuál es la imagen que se le ha vendido al país y a la comunidad internacional de que este acuerdo de paz, en la propaganda mediática, es un ejercicio inédito de la justicia transicional, igual para todas las partes? Si uno examina a fondo el acuerdo, eso no es cierto. Las decisiones no son iguales para todas las partes. Ya los otros puntos, que eran el fin del conflicto y la implementación de los acuerdos, son más conocidos, pues ahí estuvieron las Naciones Unidas en la entrega de armas, fueron
equipos técnicos de las Naciones Unidas los que recibieron las armas, se comprometieron a destruir las armas y con esas armas construir tres monumentos a la paz, uno en Bogotá, otro en La Habana y otro en Nueva York, frente a la sede de las Naciones Unidas. Eso todavía no ha ocurrido. Se crearon una serie de comisiones para el cese de fuego y la incorporación de los guerrilleros a la vida civil. Una serie de comisiones con Naciones Unidas, con la OEA, con organismos internacionales, en fin. Sin embargo, todo esto es para la guerrilla. No se ha tocado el problema del accionar armado del Estado, de la manera como el Estado utiliza sus armas, si las utiliza inconstitucionalmente. Esto no se tocó para nada. También se negó la existencia del paramilitarismo. Siempre se decía allí en La Habana que eso ya no existía, que paramilitares ya no existían en Colombia. Sin embargo, llegaron tantas denuncias del paramilitarismo que al final el gobierno tuvo que redactar un documento con 20 estrategias de lucha contra el paramilitarismo, pero a mi modo de ver son estrategias ya muy trilladas, que ya se habían utilizado mucho tiempo antes y que no habían dado ningún resultado. Bueno, después ya ustedes, yo creo que esto lo vieron más por los medios, se creó un acto legislativo, un procedimiento que se llamó Fast Track, o de aprobación rápida de leyes derivadas del acuerdo para ser aprobadas rápidamente en el Congreso. Pero Santos, muy preocupado, quería legitimar el acuerdo con un plebiscito. Convocó al plebiscito con muchas dificultades, pero ustedes recuerdan, el plebiscito lo ganó el no por unos pequeños puntos. El no obtuvo 50.2% de votos y el sí el 49.8%. Después se supo que los grupos de derecha como el Frente Democrático y otros utilizaron medidas muy perversas, con mentiras, con muchas mentiras en la propaganda, para convencer a la gente de que debía votar por el no. Por ejemplo, diciéndole que todas las pensiones de los trabajadores se le iban a trasladar a las FARC y cosas similares, o con la tal ideología de género, en fin. Con eso lograron esa mayoría pequeña del no. Bueno, ¿cuáles son las grandes frustraciones del acuerdo de paz? Hay cosas muy peligrosas que no se conocen. Por ejemplo, esto de la priorización y selección. Antes de que se iniciaran los diálogos de La Habana, el senador Roy Barreras, con otros amigos, introdujeron una reforma legislativa que se llamó Marco Legal para la Paz. En ese marco legal para la paz introdujeron unos principios muy peligrosos, de que se iba a utilizar la justicia transicional,
pero con estas dos limitantes de la priorización y la selección. ¿Qué quiere decir eso? Ellos, yo creo que intuían que cuando se abriera la JEP y los organismos de justicia, iban a llover millones y millones de denuncias, y que la JEP no iba a ser capaz de tramitar todo eso, y que entonces debía seleccionar unos cuantos casos para tramitarlos y priorizar. Yo tengo la idea de la imagen del Salvador, cuando se creó la Comisión de la Verdad del Salvador, en que uno de los miembros de la Comisión de la Verdad era el presidente Betancur de Colombia. Había 80.000 víctimas de la guerra, de esos 10 años últimos de guerra, y ellos debían buscar reparación a esas víctimas, que eran 80.000 personas, y ellos dijeron: no, eso es demasiado, vamos a priorizar y seleccionar, y de los 80.000 escogieron 34 casos, los demás quedaron en la absoluta impunidad. Yo me temo que aquí muy pronto en la JEP va a pasar algo parecido. Van a seleccionar unos cuantos casos, los demás, y sobre todo que en esa ley el marco legal para la paz se decía que los casos que no clasificaran en la priorización y selección pasaban al nivel de cosa juzgada, o sea que ya no se pueden investigar. Eso me parece, eso está oculto porque eso no se ha sabido muy públicamente, pero me parece fatal para las víctimas que miles y miles de casos vayan a pasar a cosas juzgadas sin ser juzgados, sin ser investigados. Y hay otra frustración, y me parece a mí de las más peligrosas, y es que en todos los documentos del acuerdo de paz y de la JEP y todo eso se ha repetido que todo este sistema de justicia es para juzgar a todos los casos que por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado. Yo les pongo el caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, con la cual he trabajado 25 años. A la comunidad, cuando se creó la JEP, la llamaron y le dijeron: traiga todas las denuncias para nosotros investigarlas. La comunidad se reunió y dijeron: ¿y por qué los victimarios nuestros, los que nos mataron a 300 compañeros, van a tener que ir a la JEP si ellos no murieron en conflicto armado? A ellos los mataron agentes del Estado, pero ellos no estaban armados, ellos estaban desarmados, ellos no estaban como parte de un conflicto armado que tiene que ser entre dos bandos armados. Entonces se negaron a llevar los casos a la JEP. Lo mismo le pasó a las madres de la plaza las madres de Soacha, de los falsos positivos. A uno de esos generales condenados ya por el asesinato de estos muchachos, apenas lo condenaron, se fue corriendo a la JEP a que lo admitieran allá. Pues la JEP es un sistema de privilegios, donde no hay penas de cárcel, donde no quedan detenidos cuando son sometidos al proceso. Y entonces en la JEP lo admitieron inmediatamente, pero la mamá de un muchacho de estos de Soacha buscó a su abogada, y la abogada hizo un documento muy bien elaborado diciendo
este señor no tiene por qué estar en la JEP. Este joven no murió en combate, no murió en conflicto armado. A él era un vendedor ambulante que lo secuestraron, al otro día lo vistieron de uniforme y lo mataron y lo presentaron como muerto en combate. Entonces, ¿por qué tiene que estar ahí el general? Eso no fue una muerte en combate. Y sin embargo, la JEP aceptó que el general estuviera allí y justificó la presencia del general en la JEP con unos argumentos terriblemente preocupantes, diciendo que es que la guerra moderna ha descubierto que es mucho más efectivo para intimidar a la población la desaparición de personas y que por eso este general, dentro de los parámetros de la guerra moderna, prefirió desaparecer a esta persona para intimidar a la población. Y con eso lo admitieron en la JEP. A mí me parece que allí hay una falla no solamente jurídica, sino ética y moral de fondo en los procedimientos de la JEP. Bueno, hay otras frustraciones que enumero acá, que son pues más discutidas por los juristas. Por ejemplo, aquí la desigualdad en el tratamiento de la guerrilla y el tratamiento de los militares es bastante pronunciada, ¿no? Cuando se aprobó el plebiscito del no, Santos obligó a las FARC a que se regresaran a La Habana y discutieran con los grupos de extrema derecha algunos puntos con los cuales ellos no estaban de acuerdo. Y allí se tumbó una serie de cosas que eran importantísimas dentro del modelo de justicia que se había escogido. Por ejemplo, se había escogido que en la JEP hubiera por lo menos 20 magistrados internacionales que tuvieran una mayor imparcialidad para juzgar estos crímenes, pues que eran de mucho arraigo emocional entre militares y guerrilleros. Y allí tumbaron la participación de magistrados internacionales, cuando hay un principio en la justicia internacional que se llama la jurisdicción universal, y que es cuando se cometen crímenes de carácter internacional, que quiere decir que no afectan solamente a la víctima o a su partido político o a sus gentes cercanas, sino a la humanidad como humanidad. Crímenes como por ejemplo la desaparición forzada, el falso positivo, las masacres, en fin, son crímenes de carácter internacional que afectan a la humanidad como humanidad, y la humanidad tiene derecho a participar en el enjuiciamiento de esos crímenes. Esto lo tumbó la derecha en esa reunión después del plebiscito del no. Bueno, aquí hay otras frustraciones, digamos, más discutidas por partidos políticos, por juristas y demás. Hay cosas muy graves, por ejemplo, la JEP y el mismo Congreso y la misma Corte se han atrevido a modificar
el Estatuto de Roma, que es el Estatuto de la Corte Penal Internacional, en el artículo que tiene que ver con la responsabilidad de mando de los militares. El artículo del Estatuto de Roma dice que los militares deben responder por lo que hacen sus súbditos cuando se supone que por su oficio tenían que saber lo que están haciendo sus súbditos, sus soldados. En cambio, allí modificaron ese artículo para que se cambie, se diga, no es lo que se suponía que debían saber, sino lo que se pruebe que en realidad sabían después de muchas pruebas contundentes. La Corte Penal Internacional protestó 2 veces y dijo que eso era imperdonable, que se modificara el artículo de un tratado internacional para favorecer a los comandantes militares. Y sin embargo, ahí hubo alguna negociación entre el gobierno colombiano y la Corte. Lo cierto es que a eso se le echó tierra y no se volvió a mencionar. Bueno, yo voy a suspender aquí las otras frustraciones porque ya pueden ser muy discutidas. Lo cierto es que en los discursos finales, el presidente Santos, hay citas de discursos del presidente Santos, en que él consideró que el acuerdo de paz con las FARC en realidad era una derrota militar de las FARC, que eran el ejército el que los había derrotado. En varios discursos de Santos aparece ese discurso. Ya saliéndome un poco del análisis del proceso de paz de Santos, en este momento yo creo que el país está embarcado en una situación muy complicada. Lo que yo veo claro es que este método de buscar la paz, de negociar con un grupo armado particular que no toca para nada las raíces de la violencia, eso nunca nos va a llevar a la paz. Me parece que la consigna de Santos no se toca el modelo económico, no se toca el modelo político, no se toca el modelo militar. Eso bloquea las posibilidades de llegar a la paz, porque las verdaderas raíces de la violencia están en el modelo económico, en el modelo político y en el modelo militar. Y si se bloquea la discusión de todo esto, pues jamás podemos llegar a construir paz, porque las raíces de la violencia están ahí vivas. Y eso hace que durante 40 años se haya reciclado. Cada que se firma un acuerdo de paz, inmediatamente la violencia se vuelve a reciclar y hay necesidad de empezar a construir otro proceso de paz. ¿Qué ha hecho el presidente Petro? Pues ha hablado de la paz total en el sentido de que rompe el esquema de los 40 años anteriores y dice: no nos vamos a ceñir a ese mismo esquema, a negociar con este grupo, con este otro grupo, a firmar un acuerdo con este otro grupo, sino enfrentemos todos los factores de la violencia. Y hay factores de violencia pues que se salen del esquema de la violencia política y que él ha querido explorar por lo menos cómo encontrarles una salida. Es cierto que eso es bien complicado porque precisamente la multiplicación de
procesos de paz ha permitido que se multipliquen y se multipliquen y se multipliquen los grupos violentos en el país. Y eso, el poder que ellos tienen es bastante fuerte. Sin embargo, me parece que el hecho de no poner límites a los factores de la violencia tenemos que enfrentar. Nadie niega, por ejemplo, que la droga, que el comercio de la droga ha sido un factor de violencia evidente durante muchos años, desde los años 80 por lo menos. La violencia ha sido un factor decisivo, la droga ha sido un factor decisivo en las violencias. Eso ¿quién lo puede negar? Y Petro dice, bueno, busquemos otras salidas al problema de la droga, no las salidas clásicas, inclusive pensando en la legalidad de la droga, el control legal, en fin, estamos en un momento de búsqueda muy complicado, donde esa búsqueda de la paz es muy difícil, pero lo positivo que yo le veo es que por lo menos se rompió un esquema que no nos iba a llevar jamás a la paz. Y hay factores que yo creo que siguen siendo bloqueos de fondo para la paz. Por ejemplo, el problema de las armas mismas del Estado, y me parece que la sociedad, digamos, las élites colombianas, los medios de comunicación, están criticando terriblemente al gobierno porque no actúa militarmente, porque no hace bombardeos, porque no controla con armas, a bala, muchos movimientos. Yo creo que venimos de una historia en que las armas se han multiplicado enormemente y que para enfrentar una violencia, para enfrentar a un grupo armado, hay que armar otra cantidad de gente y comprar helicópteros y comprar ametralladoras por cantidades para enfrentar a ese grupo armado, y si ese grupo armado produce otro grupo armado, pues entonces hay que multiplicar mucho más las armas y los agentes armados, y me parece que por ahí jamás de los jamases vamos a construir paz, aumentando armas y aumentando cuerpos armados, así sean del Estado, así sean mucho más educados en derechos humanos o lo que sea, nunca vamos a construir paz. Es como creer que los incendios se apagan con gasolina. Eso es absolutamente imposible, ¿no? Entonces me parece que todavía las políticas de paz adolecen de muchos defectos, que Petro ha dado algunos pasitos rompiendo los esquemas que venían, los esquemas inútiles que venían en los últimos 40 años, pero que falta muchísimo para poder enfrentar a fondo los verdaderos factores de la violencia, y que si esto no va unido a la transformación del modelo económico, del modelo político y del modelo militar, no vamos para ninguna parte. Estando en un escenario como este de ustedes, que es un esfuerzo desde la región, desde los movimientos de base, yo les recuerdo la posición de la comunidad que yo he acompañado durante los últimos 26 años, la comunidad de paz de San José de Apartadó,
eh, ellos desde que nacieron como comunidad de paz tienen esta posición. Ellos han hecho una ruptura con el Estado, ellos no participan en las elecciones, ellos no participan en la justicia, tienen otras formas de buscar justicia, pero tienen esta consigna: la paz no tiene futuro, la paz solamente tiene presente, en el sentido de que la paz no hay que esperar que se firme en una fecha X del futuro entre cúpulas militares y guerrilleras o lo que sea, sino que la paz solamente se construye en el hoy, no en el mañana. Y en el hoy, en la medida en que se construye comunidad, se está construyendo paz. Y yo creo que ese es también el camino que yo veo en ustedes, y por eso los quiero estimular para que continúen construyendo comunidad, construyendo movimiento de base, y así se está construyendo la paz. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al padre Javier Giraldo por esa intervención sobre la construcción de paz desde los territorios. Construyendo paz, construyendo comunidad, construimos paz.